Le damos la bienvenida a la contadora Liliana Forciniti, quien expondrá el tema sobre el financiamiento sostenible en el mercado de capitales. Moderan el espacio los doctores, contadores públicos Sebastián Raviolo y Andrés Núñez. Bienvenidos a todos. Bien. Vamos a presentar a la contadora Liliana Forciniti, jefa de la Gerencia Técnica y de Valores Negociables de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Liliana es contadora pública de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente lidera el equipo de finanzas sostenibles del Subcomité de Trabajo de la Federación Iberoamericana de Bolsas y se desempeñó como docente de la Universidad del Museo Social Argentino, la Universidad de Salta, el Instituto Argentino de Mercados de Capitales, la Cámara Argentina de Fondos de Comunes de Inversión y la Fundación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Liliana, te damos el espacio para que compartas tu presentación. Antes que nada, muy buenos días a todos. Gracias a todos los que están presentes y los que se han conectado de manera remota. Muchas gracias por la presentación, por la invitación por parte del Consejo a este importante evento que, como ya han dicho en las palabras iniciales, permiten generar este espacio para poder interactuar, discutir, dialogar y difundir prácticas que promueven la investigación, porque son ámbitos nuevos para nuestra profesión y también amplían el ejercicio profesional de nuestra profesión, con lo cual nos parece muy interesante que ya esté instalado de una manera más académica. Si les parece, comienzo compartiendo la presentación y ustedes me dicen si se puede, si se ve bien. Un minutito. ¿Se ve bien? Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes que nada, como para ponernos en contexto, porque como todo el mundo sabe, porque es noticia de todos los días, de cada mañana, el mundo está sufriendo un cambio climático que no tiene precedentes en la historia. Y los ya conocidos gases de efecto invernadero retienen el calor atmosférico y elevan la temperatura del aire, de la tierra y del mar. Y los efectos meteorológicos que producen son numerosos. Para no ahondar en la cuestión ambientalista, se sabe que la urgencia de lograr un cambio, de poder modificar patrones, no solo de producción, sino también de consumo, ya ha llegado y es hoy que se necesitan estas acciones concretas. Para lograr y para cooperar en esta modificación tenemos un norte a nivel global, que ya también han mencionado, que es la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta agenda y estos objetivos han dejado claro que existen grandes desafíos en términos de poder movilizar la cantidad de recursos que se requiere para lograr este cambio. A nivel local, los distintos gobiernos en las COP se han comprometido a transitar este camino hacia una economía más baja en carbono y una inclusión social, porque cuando hablamos de esto no solo hablamos de cambio climático, sino que la sostenibilidad también abarca lo que es integración, diversidad, inclusión y desarrollo social. Todo esto requiere de políticas concretas para poder llevarse a cabo y lograr los objetivos. Y desde el mercado de capitales, donde yo formo parte, trabajo ahí ya hace muchos años junto con mi contador Roberto Charamoni, que lidera la gerencia, hemos podido instrumentar una herramienta que ya está en práctica en muchos mercados de la mayoría de los mercados del mundo y la región, que es como una herramienta concreta y eficaz que da respuesta a este pedido, que son los bonos SBS. Estos bonos SBS financian proyectos verdes, sociales y sustentables. Entonces, de esta manera podemos dar una respuesta concreta a lograr esta movilización de recursos, tanto públicos y privados, para poder lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para empezar por el principio, veamos un poquito qué son estos bonos SBS, muy rápidamente. Como todo bono, los bonos SBS es un tipo de acuerdo donde el emisor requiere fondo por parte de los inversores y se compromete a devolverlos, a reembolsarlos en un periodo determinado y a una tasa convenida. La particularidad de los bonos SBS es que es un producto con fondos específicos y son los primeros en los mercados de capitales. Es decir, los fondos que se recaudan de la emisión
deben ser destinados a proyectos específicos y puntuales, que sean amigables con el medio ambiente y con la sociedad. ¿Qué tipo de proyectos, cuando hablamos de proyectos que tienen beneficios ambientales, qué tipo de proyectos estamos considerando? Bueno, existe un consenso en que tienen que apuntar a lograr un objetivo positivo en lo que es cambio climático, adaptación al cambio climático, conservación de los recursos naturales, conservación de la biodiversidad, controlar y prevenir la contaminación, favorecer la economía circular. Cuando hablamos de proyectos sociales, hablamos de proyectos que lo que buscan es conseguir un resultado positivo para la sociedad o dar respuesta a un problema puntual, y generalmente están destinados a un grupo de la población que se encuentra en un estado más vulnerable, ya sea porque se trata de grupos que están por debajo de la línea de la pobreza, porque son grupos marginados, desempleados, desatendidos, resultantes de algún desastre natural, también inmigrantes, o sea, buscan dar respuesta a un problema ya existente para un determinado grupo de la población. Siempre están vinculados a lo que es vivienda, salud, educación, generación de empleo digno y también acceso a financiamiento, porque sabemos que hay determinados grupos vulnerables que no logran tener este acceso a financiamiento bancario. Los bonos sustentables son una combinación de ambos, son proyectos que logran tanto beneficios ambientales positivos como sociales. La Unión Europea lidera un poquito esta lucha contra el cambio climático y ya tiene desarrollos mucho más elaborados que en otras partes de la región. En el caso de la Unión Europea se pone un poquito más exigente y solicita que estos bonos verdes den una respuesta positiva al menos a uno de esos 5 objetivos ambientales que nombramos: mitigación, cambio climático, conservación, control y prevención de la contaminación, pero que no dañen a otros y que siempre tengan en cuenta las garantías sociales mínimas. En nuestro mercado los bonos SBS han sido muy bien recibidos y han logrado en los últimos años, como vamos a ver, un desarrollo importante. Pero también en nuestro mercado tenemos otra etiqueta más joven, un instrumento que nació con posterioridad, que son los bonos vinculados a la sostenibilidad. Estos bonos, a diferencia de los bonos SBS, son bonos cuyos fondos que recaudan en la emisión pueden ingresar a la caja corporativa del emisor, no necesita estar destinado exactamente a un proyecto específico particular que dé este tipo de beneficios, pero sí el emisor se tiene que comprometer, o sea, con los fondos puede hacer lo que quiera, lo que está dentro de su negocio, pero se tiene que comprometer a lograr un objetivo de sostenibilidad que es material y medible dentro de su operatoria en un periodo determinado. ¿Qué pasa si no lo logra? Si no lo logra, le debe pagar a los inversores una sobretasa, o se aceleran los tiempos para reembolsar el capital. Es decir, que si bien no financian un proyecto directamente amigable con el medio ambiente o con la sociedad, es una manera de ayudar al emisor a caminar de manera positiva en su propia hoja de ruta de sostenibilidad, porque no todas las empresas tienen proyectos puntuales. Entonces acá lo que se busca es que todos estemos en el mismo barco y contribuyamos a esta ruta y a este camino de la sostenibilidad. También un poquito como para poner en tema y en contexto, porque existen otras etiquetas que todavía en nuestro mercado no han sido instaladas, que de alguna manera son como subetiquetas dentro de este paraguas que decimos bonos SBS y bonos vinculados a la sostenibilidad. Lo que pasa es que nuestro mercado tampoco es tan grande o tan profundo como para poder por el momento tener este detalle de tantas subclasificaciones. Ustedes van a escuchar, porque probablemente lo lean y lo escuchen, están en otros mercados los bonos de género, que es una especie de bono social, pero que el proyecto que financia o que refinancia tiene que tener un impacto directo en lo que es igualdad de género o integración de género. En nuestro mercado, si bien no tiene esta etiqueta, sí hemos tenido y hemos acompañado a emisiones que tienen este objetivo y que han sido calificadas como bonos sociales por no contar con esta subetiqueta, pero que sin embargo ya están actuando en pos de lograr
financiar o refinanciar ese tipo de proyectos con impacto en igualdad de género y en integración. Para nombrarles algunos, por ejemplo, ha sido el caso de una asociación civil sumatoria que da préstamos, que otorga, se financia en el mercado y otorga préstamos que siempre estén liderados por mujeres, o ProMujer, que también es uno de sus objetivos centrales y directos. Existen otra etiqueta, como son los bonos azules, que es una especie de bonos verdes, por las características generales, solo que el proyecto está directamente vinculado a lograr beneficios ambientales positivos en lo que es el ecosistema acuático. Y acá por una cuestión geográfica, en la región vemos que estos bonos están teniendo cierta visibilidad en Quito, por ejemplo, o en Costa Rica también. Existen los bonos naranjas, que son aquellos que financian actividades culturales. En el mercado nuestro no hemos tenido ninguna por el momento, pero sí lo hemos visto, por ejemplo, en el mercado de Colombia, que ha sido etiquetado un bono cultural y ha sido amortizado en los últimos tiempos. Y con un poquito de fuerza están haciendo en el mundo, por ahí no tanto ya en la región como estamos hablando, sino en mercados más desarrollados, los que llamamos bonos de transición. Estos bonos de transición han sido justamente en los últimos tiempos incorporados por la Comisión Nacional de Valores, que es el regulador del mercado de capitales, pero no así todavía en el propio mercado, que en esto hablamos de BIMA, que ustedes deben conocer, Bolsas y Mercados Argentinos. ¿De qué se tratan estos bonos de transición? Es de alguna manera tratar de incorporar y de sumar en este camino aquellas empresas que son grandes emisores de gases de efecto invernadero, son economías más marrones, tienen que ver con industrias extractivas, con productos químicos o con ganadería. Entonces por ahí no tienen un proyecto directamente verde, pero sí tienen intenciones de ir caminando un camino para ir transformando su industria, su actividad marrón en un poquito más verde oscuro. Estos se llaman bonos de transición. Ahora, claro, para poder empezar a implementar los bonos de transición se necesita como un mayor conocimiento de qué proyecto es verde o qué actividad es verde, como para poder, digamos, evitar lo que ya todos conocemos como greenwashing, porque entramos en un terreno, es fácil decir que un proyecto, por ejemplo, verde, que es un proyecto solar o eólico, es amigable con el medio ambiente, pero cuando entramos con los bonos de transición o cuando entramos con algún otro tipo de proyecto que no es tan directamente semáforo verde de que se le puede dar el ok, entramos, digamos, con este cuco, de alguna manera, con este fantasma de no estar financiando activos o actividades que faciliten el greenwashing. Entonces, el mercado necesita esta orientación. Necesitamos saber qué proyecto es verde y qué proyecto no lo es, qué proyecto es social y qué proyecto no lo es. Porque la expertise del ambientalista difiere mucho del expertise financiero. También el del sociólogo también difiere. Entonces necesitamos esta especie de traductor. Por esto han empezado a nacer en el mundo estándares, lineamientos, recomendaciones que son internacionalmente aceptadas. Y acá tal vez es un muy buen punto de partida, porque lo que es sostenibilidad, de alguna manera, estamos caminando todos juntos en el mundo. Y por ahí hagamos un camino más acotado que lo que hemos hecho tal vez con las normas contables, que primero teníamos las locales, después adaptamos las NIE, después primero las adoptamos, primero nos adaptamos y después las adoptamos. Acá de alguna manera todos estamos comenzando desde los estándares internacionalmente aceptados. Y dentro de estos estándares, el que tiene mayor peso es ICMA. ICMA es la Asociación de Mercado de Capitales. ICMA ha desarrollado principios de bonos verdes, principios de bonos sociales y una guía para los bonos sustentables. Siempre está dentro del ámbito de la voluntariedad, son lineamientos y son recomendaciones. Después cada mercado en particular ve si los adopta o no y si los adopta al 100% o con ciertas restricciones. Entonces, ICMA de alguna manera se constituyó en la madre del mercado de los bonos verdes, sociales y sustentables. ¿Y cómo edifica este mercado? Sobre 4 pilares. Uso de los fondos, o sea, qué categoría de proyectos el emisor está financiando, cuál ha sido el proceso para evaluar y seleccionar ese proceso,
fundamental cómo gestiona los fondos, porque ahora vamos a ver que se requiere una trazabilidad que es única para este tipo de emisiones, y requiere también, o incita, recomienda emitir informes post-emisión, como para dar cuenta de lo que se ha hecho con el dinero. Para tener una idea, los dos primeros componentes, los dos primeros pilares, que es la categoría de proyectos elegidos y el proceso de evaluación y selección de ese proyecto, explicar un poquito por qué se lo seleccionó, se dan en etapas previas a la emisión. Luego, el emisor emite el instrumento que sea, la OEN, el fideicomiso o el Fondo Común de Inversión, recibe los fondos, a partir de ahí se da el componente 3, que es cómo lo gestiona y cómo da cuenta de esa gestión, y luego viene el componente 4, que ya es post-emisión, cómo rinde cuenta de lo que ha pasado. Les pasamos un poquitito rápidamente cada uno de estos componentes con mayor detalle. Dijimos que la piedra angular del bono es la utilización de los fondos, con lo cual este primer componente, uso de los fondos, así como el tercero, gestión, son como la piedra angular. Cuando hablamos a qué tipo de proyectos se pueden alocar los fondos obtenidos, ICMA lo que nos da es una lista que es orientativa, no es exhaustiva, o sea, un emisor puede cumplir con esta categoría de proyectos o ampliarlos dando los fundamentos correspondientes a otro tipo de categoría de proyectos. Pero de alguna manera al mundo, a los mercados de capitales internacionales nos orienta qué tipo de proyectos podemos admitir. Pero es una lista, tengamos presente que es solo una lista. En lo que es verde, ¿qué nos dice? Bueno, todos los proyectos que son de energía renovable, solar, eólica, termoeléctrica, proyectos de eficiencia energética, cualquier tipo de proyectos que prevenga y controle la contaminación, todos los que tengan que ver con la gestión de recursos naturales y uso de la tierra, conservación de biodiversidad, transporte limpio, gestión sostenible de agua, todo lo que implica adaptación al cambio climático, construcciones ecológicas y economía circular. Son 10 listados, una lista de 10 tipos de categorías de proyectos que directamente ICMA los acepta como para poder ser calificados y tener la calidad de verde. En lo que es social, también dice que todos aquellos proyectos que tengan que ver con infraestructura básica accesible, como por ejemplo alcantarilla, agua potable, transporte, acceso de transporte de la gente que vive en barrios vulnerables, también pueden directamente ser considerados como proyectos sociales. Acceso a servicios esenciales como los que hemos visto, vivienda, salud, educación y todo lo que tenga que ver con avance socioeconómico, y ahí también se le da el pie a las pymes, a la generación de pymes y a todo lo que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer. Ahora bien, los emisores y el mundo están intentando que, más allá de cumplir con esta lista de proyectos, puedan cumplir con ciertas taxonomías que, a medida que va pasando el tiempo, los países van desarrollando. Todavía no es el caso de Argentina, pero sí es bueno conocer los avances que hay en materia internacional. ¿Qué son estas taxonomías? Estas taxonomías son un poquito más exigentes que un listado de actividades elegibles, porque directamente lo que hacen estas taxonomías, que yo, como para explicarlo de una manera sencilla, digo, es una especie de diccionario que toma a la economía en su conjunto y la divide uy, se me fue, esperen un minutito que pasé. Y la divide en distintos sectores, en 8 sectores: energía, transporte, agua, construcción, uso de la tierra, industrias, residuos y tecnología. Divide a la economía en estos 8 sectores, dentro de estos 8 sectores luego baja a las diferentes industrias incluidas en estos sectores y analiza actividad por actividad dentro de cada industria. Algunas tienen un semáforo verde. Por ahí estamos hablando de energía solar y decimos, bueno, si se van a construir una planta de energía solar, tiene un semáforo verde, es verde por definición. Pero existen otras actividades y proyectos que no es tan sencillo, no tienen este semáforo verde de manera automática, sino que tienen más bien un semáforo amarillo, que solo pueden ser consideradas verdes si cumplen con determinado umbral de rendimiento para un determinado KPI. Entonces lo que hacen estas taxonomías es decir, para esta actividad yo necesito que ustedes midan este indicador,
y este indicador tiene que dar este umbral de rendimiento. Si lo supera es verde, si no lo supera no lo es. Cuando hablamos de taxonomías a nivel internacional, la primera que se inició es la de CBI, por ahí muy conocida por parte de ustedes, que ya ha desarrollado y certifica varias actividades y proyectos, y están en desarrollo otras, porque esto es un trabajo como muy minucioso. Esto es a nivel internacional, CBI. ¿Qué otra taxonomía es muy importante? Es la de la Unión Europea, porque ya ha salido hace tiempo y toda la comunidad europea debe cumplir con esa taxonomía para poder considerar un bono como verde, social o sustentable. A nivel regional estamos empezando a tener novedades. La primera fue Colombia. El año pasado pudo sacar su taxonomía verde y es la primera que lo ha logrado. Este año México sacó su taxonomía sustentable, porque también luego cada país de alguna manera tiene que hacer foco donde tiene mayor importancia avanzar en su camino de la sostenibilidad. Para Colombia ha sido lo verde, para México ha sido lo sustentable. Actualmente están en desarrollo las de Chile, que están prontas a salir, también las de Panamá y también la de Perú. Y en julio de este año ha salido un marco taxonómico que es como una guía para ayudar a todos los países de la región de Latam a ir armando cada una su propia taxonomía. Pero la taxonomía tiene que ser local, tiene que ser del país, porque de alguna manera conocer cuál es el indicador y el umbral que se requiere para considerar que va caminando hacia una economía marrón más verde depende de las características geográficas de cada país. Por el momento en Argentina no se ha iniciado este trabajo, pero es bueno conocer que entonces, qué proyectos se pueden considerar como verdes, sociales y sustentables para el estándar internacional aceptado que es ICMA, tiene que estar dentro de las categorías que vimos, las 10 categorías verdes y unas cuantas categorías sociales que creo que son 6. Pero vamos avanzando hacia un camino de la taxonomía que tiene mayores definiciones. Y de a poco todos vamos caminando en ese sentido. Este es el componente, el pilar que vimos como pilar 1 dentro de ICMA, uso de los fondos. Se llama uso de los fondos, la verdad que yo lo hubiese llamado más categoría de proyectos, pero se llama uso de los fondos. ¿Cuál es el pilar 2? Es la selección y evaluación del proyecto. Y acá un poquito lo que se busca con este componente, lo que ICMA le requiere al emisor, que si bien entiende que un bono SBS está financiando un proyecto específico y puntual, incluso pueden hacerlo empresas que están en industrias, digamos, como las petroleras, porque tenemos el caso de YPF que tiene la parte de YPF Luz, que ha emitido un bono verde, tenemos a Pampa, que también ha hecho parques, o sea, más allá de admitir que incluso aquellas empresas que no son pure play, sino que están en industrias más marrones, puedan hacer un proyecto puntual con el medio ambiente, lo que se busca, lo que ICMA busca en este componente 2, es que de alguna manera se le explique al inversor que va a acompañar el proyecto que no se trata de un proyecto aislado, sino que de alguna manera está dentro de la estrategia de sostenibilidad de la compañía, de cómo piensa ir caminando de acá al 2030 y al 2050 para poder lograr ser carbono neutral. Entonces, en este componente tenemos el perfil del emisor. Este componente también se relaciona más con la G, cuando hablamos que sostenibilidad de alguna manera es un sinónimo, si bien hay diferencias, pero un cierto sinónimo de los factores ASG, factores ambientales, sociales y gobernanza. Este componente tiene que ver con la G, con gobiernos corporativos robustos, con definición de procesos en la evaluación de este tipo de proyectos. Muchas veces es necesario contar con certificaciones específicas, porque tal vez es un emisor que está haciendo una construcción ecológica, pero requiere tener el certificado de que esa construcción cumple con las indicaciones de ser considerada un edificio LED. Entonces, acá en este componente es donde el emisor también tiene que demostrar que tiene estas certificaciones específicas. También cómo va a gestionar los posibles riesgos que generen la construcción o el proyecto que está llevando a cabo, porque muchas veces al hacer un proyecto se puede también de alguna manera originar ciertos riesgos ambientales o sociales colaterales. Este proyecto es muy relevante para los bancos o para aquellas asociaciones civiles que dan micropréstamos. ¿Por qué?
porque muchas veces tenemos que los bancos o estas financieras se fondean en el mercado de capitales para luego prestar a aquellas personas, digamos, para poder generar ese efecto derrame y llegar a la empresa o a la persona física que va a llevar a cabo un proyecto social o verde, pero no lo conoce de antemano. Entonces no me puede contar a mi inversor de antemano qué proyecto va a realizar. Sabe que se fondea en el mercado de capitales y que luego va a prestar el dinero con esos requisitos. Entonces, en ese caso, este componente tiene mayor importancia porque tiene que contar de qué manera va a seleccionar a quién le va a prestar ese dinero y también qué revolving va a tener, porque tal vez el bono es a 10 años y prestan a 2, cuando recobres el dinero, ¿a quién se lo vuelve a prestar? Entonces es un componente que tiene mucha importancia en aquellas fondeos de ON que estarían fondeando proyectos de inversión. Llegamos al componente 3, que tiene que ver, es la piedra angular, dijimos que tiene que ver con todo lo que es trazabilidad y transparencia del uso de los fondos, porque acá, en el mercado de capitales, en los bonos SBS, se da un pasito más en lo que es la transparencia. Y lo que se busca es que el emisor le cuente al inversor lo que ha hecho con el dinero desde el momento que lo recibe en la colocación hasta que termina el proyecto. Por eso es diferente a los bonos tradicionales. ¿Cómo se hace esta trazabilidad? Bueno, nosotros que somos los contadores sabemos que existen diferentes caminos, algunos con más facilidad que otros, pueden ir los fondos a una cuenta específica y desde ahí manejarlos, pueden ir a su cuenta contable y desde ahí poder tener este monitoreo. Cada emisor puede elegir brindar esta trazabilidad de la manera que crea conveniente. Por supuesto que desde el momento que se recibe el dinero hasta que se puede aplicar al proyecto, hay un tiempo donde el dinero tiene que estar ocioso y se admite que se hagan inversiones transitorias siempre que no estén, digamos, entren en coalición con conceptos sostenibles, o sea, siempre tienen que estar alineados a este concepto de verde o social. Tenemos el caso de la refinanciación, que trae mucha confusión en el mercado, porque siempre decimos que los fondos obtenidos de la emisión se tienen que destinar a financiar o refinanciar proyectos verdes, sociales o sustentables. Pero este concepto de refinanciación no se refiere a refinanciación de pasivos. ¿A qué se refiere? Y es lo que hemos tenido mayor cantidad de consultas. Se refiere a que por ahí un emisor ya inició un proyecto, está generando o está construyendo un parque eólico. Empezó, es un proyecto que por ahí le lleva 10 millones de dólares y ya gastó 5 cuando viene al mercado y lo pide. Entonces pide 10 millones de dólares para fondear el proyecto al 100%, pero 5 ya los utilizó. ¿Qué sucede en ese caso? Solo esta trazabilidad de fondos la tiene que de alguna manera reportar por los fondos aún no colocados. Y para atrás, lo que de alguna manera nos tiene que sí contar al inversor es cómo ya los utilizó. Entonces, no es tanto refinanciación de pasivo, es un término que viene de ICMA, no muy bien aplicado para lo que es nuestra cultura, pero sería la refinanciación de proyectos que ya han sido empezados. También también en el mercado de capitales, muchas veces es costumbre que cuando un emisor hace una emisión de una ON, no entre siempre dinero fresco, porque a veces lo que ingresa es el canje de otra ON. Y esto también es admitido. En ese caso, la trazabilidad de los fondos no van a ser de los fondos obtenidos en el proceso de colocación directo de esta ON, porque va a ser por canje, o sea que no va a entrar dinero fresco, pero en ese caso el emisor tiene que poner un monto equivalente a la emisión y dar la trazabilidad requerida. Y el último componente es un segundo pasito más en la transparencia, tiene que ver con la rendición de cuenta. Y es como un verdadero valor añadido porque esto no se requiere en la emisión de bonos tradicionales. ¿Qué tiene que hacer el emisor? Y es lo sugerido por ICMA. Por lo menos con una vez al año tiene que reportar cómo ha sido el uso de los fondos. Tiene que dar la lista de proyectos en los que se ha asignado el dinero, cuánto le falta asignar, tiene que describir cuál es el estado de esos proyectos y si ha tenido inversiones transitorias, colocaciones de inversiones transitorias, cuáles son los rendimientos obtenidos. Este informe post emisión de uso de fondos se tiene que remitir anualmente. ICMA sugiere, porque ICMA
todo lo sugiere, no es una imposición, que sea de manera anual hasta la completa asignación de los fondos. Y también sugiere de manera conjunta que remita un informe de impactos ambientales que está logrando. O sea, en definitiva, aquello que se comprometió que iba a lograr, si lo está logrando o no. Y esto sería por lo menos una vez durante la vida del bono. Hasta acá los 4 componentes de ICMA, pero esto de alguna manera es comunicación que hace el emisor con el mercado. Entonces es todo lo que el emisor le está contando al mercado que va a hacer con los fondos cuando los reciba. De alguna manera, para poder darle mayor confiabilidad, y esto es propio de nosotros los contadores, lo conocemos bien, este tema, para dar un poquito más de confianza al inversor, comienzan a aparecer lo que se llaman las revisiones externas, los famosos terceros independientes que van a ir a chequear y a controlar el proyecto y estos procesos que cumple la emisora de acuerdo a ICMA y emiten un informe externo que da mayor confianza a los inversores, donde le va a decir si realmente este proyecto es verde, si realmente este es social y este es sustentable. En el ámbito de las revisiones externas, y creo que esto es muy importante para nosotros, para nuestro ámbito, existen 4 tipos de revisiones admitidas. Varían entre ellas de acuerdo a quién es el emisor, cuál es el alcance y cuál es la metodología aplicada. Algunos son más exigentes y otros son más, digamos, más laxos. ¿Cuál va a ser la elección que haga el emisor entre un tipo de revisión u otra? De alguna manera, ¿a qué inversores aspira a llegar? Hay algunos inversores internacionales que quieren la de máxima y otras colocaciones locales que por ahí no son tan exigentes. Pero es el emisor quien elige qué revisor externo contratar. Estas 4 certificaciones externas que tenemos son certificación. Ahí es una revisión independiente que certifica contra un estándar verde o social. Esto tiene que ver justo con lo que contábamos de las taxonomías y de CBI. Es un profesional que va a hacer una revisión del proyecto y va a decir, sí, la compañía eligió esta métrica, este KPI, y cumplió con este umbral de rendimiento requerido para acceder a ser verde. Ese es nuestro criterio la más exigente, porque acá directamente hay que hacer una verificación y un control de que el proyecto cumplió con lo que el estándar requiere. En general, estas certificaciones las realizan revisores externos que están anotados en CBI. Para estar anotados en CBI es necesario hacer un curso de 2 o 3 meses y ahí de alguna manera se puede ingresar a ese listado de revisores externos. Es la más exigente y en nuestro mercado por el momento no hemos tenido ninguna. La más habitual es la que llamamos segunda opinión. Acá se trata de una consultora de algún tipo también de estudios contables, porque tenemos estudios contables, que dan una opinión de que el proceso seguido por el emisor cumple con los 4 componentes de ICMA. Entonces, ya no va a ver directamente que la métrica cumpla con el umbral de rendimiento. Lo que le da seguridad al inversor es que el emisor cumplió con los 4 componentes que vimos de ICMA. La categoría es la que va, cumplió con la selección de proyectos, hay un monitoreo y una trazabilidad de fondos y se ha comprometido a remitir estos informes post-emisión. Sí tenemos acá, y es importante en este ámbito destacar que ya en el mercado tenemos estudios contables que las están emitiendo. Luego tenemos, y son las más habituales en la región también, las que más popularidad han alcanzado en la región de Latam. Algo que también el rating o puntuación es similar a la certificación, pero en lugar de certificar contra un estándar, certifica contra una metodología propia previamente aprobada por la Comisión Nacional de Valores. Estas calificadoras de riesgo no han crecido mucho en el mundo, pero sin embargo a nivel local sí han tenido mucho vuelo, porque de alguna manera por ahí, por el contacto que ya tienen con el emisor, que le hacen la calificación de riesgo, están un pasito más avanzado para poder acompañar y ser más económicas en esta emisión de calidad de verde, social o sustentable. Y tenemos también la verificación, que es una revisión independiente llevada a cabo por firmas de auditoría, que verifica que los procesos seguidos por el emisor están de acuerdo con ICMA. Y esto los hace de acuerdo con los encargos de aseguramiento que todos ustedes conocen. No hemos tenido por el momento en
en nuestro mercado ningún caso de verificación. Pero sí es bueno hacer hincapié en estas revisiones externas porque nosotros creemos que hay un campo de acción para nosotros, como lo estamos viendo. Bueno, hasta acá lo que son estándares internacionales. Todo el mundo sigue estos estándares que son voluntarios. ¿Qué ha pasado en la Argentina? A nivel local, la Comisión Nacional de Valores, en sus lineamientos sobre los valores negociables temáticos, adoptó ese estándar. Y BIMA y Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en la elaboración de los reglamentos, también se ha alineado con estos estándares. Ahora, veamos cuál sería el proceso que tiene que hacer una empresa para poder calificar, para poder listar este bono verde. Lo primero que queremos dejar en claro es que el proceso no difiere, tiene como ciertas particularidades, pero no difiere mucho del proceso que debe seguir para emitir un valor negociable tradicional. La oferta pública es dada por la Comisión Nacional de Valores y para obtener el listado se deben presentar todos los antecedentes en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde hay un equipo técnico de la gerencia técnica liderado por el contador Charamoni. En la calidad de entidad calificada de BIMA, hacemos la revisión y le damos la autorizada para que sea listado en el mercado. Esto es tanto para lo verde como para los valores negociables tradicionales. Veamos el proceso propiamente dicho para un proyecto verde. El emisor determina que tiene un proyecto verde y define la estructura para financiarlo. Acá es bueno saber que esta etiqueta de bono verde, social o sustentable califica tanto para la emisión de una ON, la constitución de un fideicomiso financiero o la constitución de un fondo común de inversión. O sea, esta etiqueta aplica a cualquiera de estos tipos de endeudamiento. El emisor contrata al revisor externo, como dijimos, hace el análisis del proyecto y de los procesos y emite su informe dando la calidad de social verde o sustentable. Luego se presenta a la CNB para la oferta pública y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires para obtener la autorización del listado en BIMA. Como en todo proceso, hay documentación que presentar. ¿Qué documentación tienen que presentar? Bueno, primero la solicitud requiriendo ser listada, luego tienen que presentar las actas de los órganos pertinentes que aprobaron esta emisión. Si la emisión es con garantía, deberán presentar también toda la documentación que avala la constitución de esa garantía y el prospecto de emisión. Para los que no están familiarizados con el mercado de capitales, el prospecto de emisión es como el documento base, es el folleto informativo que invita a los inversores a que los acompañen en este proyecto. ¿Cuál es la particularidad cuando el proceso no es solo el tradicional, sino que también quieren listar como un bono SBS? Bueno, en la nota de solicitud tendrán que ponerlo expresamente. En el prospecto de emisión deberán dar cuenta de manera anticipada cuál es ese proyecto. Tendrán que describir el proyecto, los beneficios ambientales o sociales que espera, la alineación con los 4 componentes que vimos, un cronograma o el tiempo estimativo para realizar el proyecto y deben sí también remitir este informe de revisión externa y esto es un requisito sine qua non. La información adicional en el prospecto y la remisión del informe de revisión externa es un requisito elemental para poder ser etiquetado en los paneles de BIMA. Luego, en los informes post-emisión, ¿qué es lo que pedimos en nuestra reglamentación? Y acá, dentro del grado de voluntariedad que daba ICMA, fuimos por la de mínima. Lo que requerimos es que se presente un reporte de uso de fondos, por lo menos, con una frecuencia anual, y esto es requerido que sea por parte del emisor, y sugerimos que cuente con la revisión externa, y también sugerimos que remita el de impactos ambientales. O sea, la exigencia por el momento que fuimos por la de mínima, acompañando el inicio de este mercado hasta esperar que esté más maduro, es que anualmente presente un reporte de uso de fondos diciendo, bueno, con el dinero que recibí, lo apliqué a esta lista de proyectos, todavía tengo este saldo, el interés que me dieron las inversiones es este, y de alguna manera vaya dando cuenta de este uso de fondos. Esto es propio de nuestra profesión contable, o sea, nosotros vemos en el mercado, estos reportes los hacen los contadores.
Luego nosotros desde la bolsa hacemos el monitoreo durante toda la vida de este bono. Miro la hora para más o menos, si estoy en término, les digo rápidamente para después dar espacio a las consultas, que por ahí es lo más importante. Yo les mencioné antes que en nuestro mercado, además de los bonos SBS, están estos bonos vinculados a la sostenibilidad. Este es un mercado más nuevo. Los bonos SBS nacieron en el 2019, estos en el 2022. Acá los emisores, como dijimos antes, se comprometen explícitamente a tener una mejora en su desempeño de sostenibilidad, pero los fondos son libres. Entonces eligen un KPI, eligen cuál es un indicador material en su operatoria, eligen un objetivo a ser cumplido en un plazo determinado y le cuentan al emisor qué va a suceder si no lo cumple, si van a pagar una sobretasa o qué va a suceder. Acá lo importante para resaltar para nuestra profesión es que en este caso ya no está la voluntariedad de ICMA en estos principios, sino que requieren la presentación de un informe anual con verificación. Y este trabajo de la verificación también es de los contadores. Tenemos un caso internacional muy conocido y por ahí uno de los más lindos para analizar ha sido el de Coca-Cola, que ha elegido, por ejemplo, dentro de su proceso, para ponerlos en un ejemplo práctico, ha elegido dentro de su proceso que el uso responsable del agua es su indicador principal en su producción. Entonces dice, mi año base, yo por cada litro de coca que le devuelvo al planeta utilizo 1,60 litros de agua. Esta relación la tengo que mejorar porque yo quiero en el 2050 llegar a que por cada litro que utiliza le devuelvo 1 litro de líquido al planeta. Entonces se pone objetivos en su hoja de rutas intermedio. Dice, en el 2024 quiero llegar, en lugar de 1,60 a 1,40, en el 2026 quiero llegar a 1,30 y en el 2030 quiero llegar a 1,20. A medida que va llegando ese tiempo, si lo cumple, paga el interés que está pactado, si no lo cumple, paga lo que se dice una multa. Pero así es como funciona estos bonos vinculados a la sostenibilidad, que de alguna manera lo que se intenta es acompañar a que no hay un proyecto directamente amigable con el medio ambiente, pero sí a ir caminando este camino para ir transformando cada vez más una economía que no es tan sustentable a un objetivo de mayor sustentabilidad. El proceso de emisión acá no me voy a detener porque es exactamente el mismo que les comenté para los bonos SBS, solo con las particularidades propias de que en lugar de definir un proyecto, define el KPI y el objetivo, pero después el circuito es exactamente el mismo. Sí que por ahí olvidé mencionar, esto es tanto para el proceso SBS como para el proceso de bonos vinculados, que hay cierta distinción en el proceso si se trata de una empresa que ya está en el régimen o si es una sociedad nueva. Y también, porque por ahí si es una sociedad nueva se le requiere mayor documentación, no tanto del proyecto verde o social, sino de la propia empresa como para ser admitida en el régimen. Y en ese marco hay que tener en cuenta que cuando se trata de emisores de obligaciones negociables, también difiere si requiere estar en el panel general, que digamos que es el clásico, o si tiene una condición de pyme, esos requerimientos son menores. Y si esa pyme viene acompañada por un 100% de garantía bancaria o de SGR, los requisitos se simplifican aún más. Pero en líneas generales es básicamente lo mismo. Para terminar, bonos SBS, bonos vinculados, dos paneles que tenemos en el mercado de capitales. En el caso de los bonos sociales verdes y sustentables, ya llevamos 57 emisiones, hemos acompañado a través de un equipo formado por la Gerencia Técnica y DIMA, hemos acompañado a 57 emisiones que financian un poco más de 1.500 millones de dólares. Y acá no solo tenemos grandes emisores, como puede ser Geneia, YPF Luz, Luz de Tres Picos, que tienen proyectos con montos importantes, sino que también hemos acompañado a muchísimas pymes, a muchísimas asociaciones civiles que de otra manera no se hubiesen acercado al mercado, que por ahí en montos son menores, pero que tienen un objetivo más vinculado con la parte social o sustentables y son bastante innovadoras. Por el lado del panel de los bonos vinculados, el desarrollo es menor, por ahora solo contamos con 5 emisiones, en nuestro mercado está costando un poquito más
digamos, la difusión y el entendimiento de cómo funciona este bono, y también tenemos como un cierto impedimento porque el vinculado a la sostenibilidad tal vez refiere, como contaba el caso de Coca-Cola, un bono de más largo plazo, y nuestro mercado de capitales, por las cuestiones que ya todos conocemos del contexto local, sigue siendo un mercado más cortoplacista. Siempre etiquetar da beneficios, da visibilidad, hay bonificaciones de aranceles en los mercados, acompañamos a los emisores desde el momento cero con charlas, con ir definiendo todos los documentos juntos, se le da la autorización previa y los emisores tienen como un incremento reputacional muy importante, acceden a otros inversores y en general todas las colocaciones han sido con sobredemanda. Y esto nos da la pauta que hay más demanda que oferta en este momento. Yo no sé si cumplí con el tiempo, como está estipulado, perdón si fui muy rápido, pero quería dar espacio, si les parece, a las consultas que ustedes quieran formular. Ahora sí, perdón, estaba sin sonido. Sí, no hay Yo en parte problema. voy a hacer una pregunta que me quedó una sola porque la otra la fue respondiendo a medida que avanzaba. Usted hablaba de que la taxonomía en Argentina no está desarrollada. No. ¿Está en algún tipo de negociación o no hay ni siquiera diálogo de ningún tipo? Por el momento, lamentablemente, no está la taxonomía en la agenda. Sí, tal vez con estos impulsos regionales, porque de alguna manera siempre replicamos en el mercado argentino lo que va sucediendo en otras bolsas de la región, con este impulso que tuvo Colombia, México, con el que está teniendo Chile, Panamá, Perú, con este marco taxonómico lanzado en julio. De alguna manera, esto tiene que ser un impulso del gobierno, no es un resorte propio del mercado de capitales, sino que son mesas públicas y privadas, pero tienen que venir del lado del gobierno. Así que por el momento no la tenemos. No, la realidad va para otro lado. Lamentablemente. Lamentablemente, sí. Sí, ahí hacemos una pregunta. Hola, buenos días. Eh, Soy Carmen Verón, soy profesional acá del Consejo de Santa Fe, Cámara Segunda. Nosotros hemos hecho un estudio comparado de estos bonos verdes, sociales y sustentables con respecto a Chile, ¿sí? Analizamos el mercado argentino y el mercado chileno. Tiene diferencias en el tema de lo que es el marco regulatorio, porque está más amparado por el Ministerio de Hacienda en Chile, nosotros por toda la normativa SNB. Pero en concreto, cuando nosotros navegamos BIMA, la página de BIMA, encontramos muchísima información, esto de los 57 bonos, nosotros los contamos, los vimos y demás, pero como investigadores encontramos un par de cuestiones que por ahí quería consultarte. Sí. La primera es el tema eso de los informes que presenta el emisor anualmente. Nosotros los hemos encontrado, están publicados en BIMA, pero lo que vimos es que no siguen ninguna pauta No, de presentación, o sea, es libre, cuento como quiero y cuanto quiero. Y digo, totalmente. si eso no dificulta un poco lo que es la verificación, porque, o sea, es como que tengo que, por cada informe me tengo que zambullir en cada bono, ir al prospecto, mirar para ver si está haciendo o no, cuando tal vez se podría, aun cuando se siga la pauta mínima de ICMA, podría haber algún modelo de reporting mínimo como para poder lograr una visualización rápida. Eso, por un lado, si lo tienen visualizado, si lo han pensado y demás. Y la otra pregunta, que esto va desde un poco de desconocimiento del mercado de capitales, es que fuimos a buscar la cotización de estos bonos, ¿sí? Y no la encontramos. Entonces, la pregunta es, ¿estos bonos se colocan completamente y no se transan en el mercado por más que esté en el mercado de oferta pública? ¿O es algo que nosotros no encontramos cuando navegamos la página de BIM? Gracias. No, de nada. Te voy contestando así por partes. Sí hay diferencias entre el mercado chileno, como bien notás vos, y con el mercado nuestro, y hay diferencias en toda la región, porque de alguna manera la sostenibilidad en el mercado de capitales no tiene un modo de nacer. En algunos mercados
nace por impulso de las bolsas. En otros mercados nacen por requerimiento de la demanda, como por ahí fue el caso de México. En algunos casos nacen por requerimiento del regulador, como fue el caso de Perú, como que cada uno tiene su propia idiosincrasia. Incluso si vos ves todas las bases de datos, nosotros estamos trabajando en una base de datos regional, que nos está dando un trabajo enorme, pero nos da muchísimo conocimiento. En algunas bolsas, como por ejemplo las de México, los bonos sustentables son los que llevan la delantera. En otras bolsas son los bonos sociales, tal vez por las necesidades propias de cada gobierno. No todos, solo en el caso de Argentina y no muchas bolsas más, se lidera estos paneles con proyectos de energía renovable, porque son proyectos por ahí distintos. Hay otras como la de Quito, que tiene financiamiento bancario, o sea, los bancos van, buscan el dinero y después llegan al proyecto propiamente dicho. Nosotros todavía no tenemos bancos, que también es como todavía raro. Sí tenemos financiamiento con asociaciones civiles y como Promujer o como Sumatoria que había nombrado antes, pero no es que tenemos un Banco Galicia, un banco francés que viene, se fondea y después. Sí tuvimos Banco Ciudad, me estoy olvidando, cuando fue un momento de pandemia, pero existen otros mercados que nacen con el financiamiento bancario, van a buscar dinero y el trabajo de a quién se lo da, lo hace el banco. O sea que por ese lado tu apreciación de que hay diferencias es cierta. Esta diferencia de cómo nace también hace diferencias en lo que se requiere. Chile nace en toda su hoja de ruta de sostenibilidad muy de la mano de CBI. De hecho, en este momento la taxonomía que la está haciendo, que la están elaborando a nivel país, la hace en conjunto con la bolsa y con CBI. Entonces va más por el camino de la certificación. En nuestro mercado, el actor que más nació fueron las calificadoras de riesgo, que no ha sucedido en otras bolsas. Las calificadoras de riesgos como Fitch, Untref, Moody's, han visto este nicho de negocio y han avanzado. En otros mercados han avanzado los contadores, por ejemplo. Es como cada país fue avanzando en la medida que alguno de estos actores desarrolló las capacidades. Eso en cuanto a la parte de Chile. Por la parte de los modelos que decís vos, es así. No hay un modelo, ni cuando reporta el emisor, ni de qué manera tiene que, digamos, el revisor externo dar esa opinión. Por ahí para los contadores es más sencillo porque por ahí podemos seguir los formatos y los caminos que ya conocemos, como cuando emitimos informes contables. Pero no está ese modelo. No es que no lo va a estar en el futuro, es que todavía estamos como en una etapa muy temprana y muy incipiente, y de alguna manera lo que se hizo, y esto pasa acá y pasa en la región, porque en esta base de datos regional que estamos armando vemos que pasa lo mismo. Cada uno presenta el reporte post emisión como quiere, como de la manera más marketinera de alguna manera, por decirlo. Pero no significa que lo que vos, Carmen, estás marcando no vaya a suceder en el futuro, porque es como que se inicia sin poner palos en la rueda, vamos viendo cómo evoluciona, y una vez que evoluciona se reglamenta. La idea no es reglamentar desde el principio, sino ir viendo cómo crece y después que llegue la normativa. Así que tu apreciación es cierta. No hay un modelo, Comisión Nacional de Valores está trabajando en ello, pero todavía en ese punto le falta. Y con el último punto, con cuanto a la negociación, no es que estos bonos no negocian. El mercado argentino en general, para todo lo que es ON, para todo lo que es colocación de deuda, es un mercado que en el 98% es a finish. No hay negociación secundaria ni de los verdes, ni tampoco lo hay de los tradicionales. Así que no es que no encontrás la colocación, sino que en general no tienen negociación secundaria, pero no por ser sociales, verdes, sustentables, sino por ser bonos de deuda, que nuestro mercado es así. El que lo compra se lo queda finish y no tenemos prácticamente negociación secundaria. No sé si respondí a tus consultas, Carmen. Totalmente, Liliana, muchísimas gracias. No, por favor. Hacemos una última pregunta online. Está preguntando Peralta Facundo si una empresa nueva que está en su inicio puede iniciar el proceso o solo empresas con cierto rubro, trayectoria en el rubro pueden aplicar. No, pueden iniciar el proceso. De hecho, nosotros vemos que en este mercado de bonos SBS estamos teniendo el acceso de empresas más pequeñas que lo que habitualmente se hacía en valores negociables tradicionales.
Ahora, de todas maneras, yo hablo de la parte de la calidad de verde social sustentable. Si sos una empresa sin trayectoria, hay que ver de qué manera lo haces convocante para el inversor. Y ahí ese primer camino, para hacerlo convocante para el inversor, normalmente tiene, para que llegues en la primera emisión con una garantía 100% bancario de CGR, entonces el producto no tiene el riesgo del emisor, sino que tiene el riesgo de la garantía y ahí es más probable que la colocación sea exitosa. A medida que te vas haciendo conocido, es más sencillo que el inversor te acompañe por el emisor y no por la garantía. Pero en general en los procesos pequeños, nosotros para que la colocación sea exitosa, sugerimos que vengan acompañados de una buena garantía. Bueno, muchísimas gracias, Liliana. Damos por cerrado este primer bloque y agradecemos mucho tu participación. No, por favor, un placer estar con ustedes, un placer. Nuevamente agradecemos la participación de la contadora pública Liliana Forciniti. Ahora sí, los que se encuentran aquí presentes en la sala, podemos salir a buscar un café, una media luna, algo rico, volvemos a ingresar a la sala, así continuamos. Gracias. Pedido, sé que a veces los breaks son recambio de público. Les pido en la medida de lo posible, todos los que se puedan quedar, vamos a estar recibiendo al director de la revista Ejes, que se ha venido junto con Ana María Ferreira personalmente desde Entre Ríos para estar presente en este acto, así podemos todos los que estamos acá darles la bienvenida. Gracias, ahora sí, cafecito y nos vemos.